puede pagar los impuestos, no puede pagar los medicamentos, no puede comer lo que siempre comió, y hay gente que ya ni siquiera come, porque ha subido la cantidad de pobres de una manera sideral, y además estamos hablando de que tenemos 6 millones de indigentes también en la calle. Lo ves acá a la vuelta, lo ves en la esquina, lo ves por donde vayas, ves gente durmiendo en la calle, tapada con lo que puede, hasta con cartones, y realmente un país que en su momento fue el foco del mundo se ha visto en problemas bastante graves ahora. No puedo estar más de acuerdo con tu comentario. Y o sí. sea, el punto es que los números y la gente no son cosas que se excluyan. O sea, pero hay gente que se siente excluida. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Claro. ¿Por qué hay gente que hoy come menos de lo que comía antes? ¿Por qué hay gente que pasó de la marginalidad a la ultramarginalidad? ¿Por qué estamos tan mal? Bueno, porque los números no cierran, porque el gobierno heredó una situación con un agujero fiscal que lo tiene que financiar de alguna manera y se le acabó el financiamiento. Nunca corrigió ese problema y cuando vos te pasa no eso, hay una crisis macroeconómica. ¿No notas Roberto? ningún error en la manera económica de tratar el gobierno? Obvio que hubo errores, pero el error principal fue no corregir la herencia fiscal que dejó el anterior e incluso agravarla. Y cuando vos haces eso y tu única solución para el agujero fiscal es la deuda, y esos capitales que venían a financiar tu agujero no vienen más, tenés una crisis macroeconómica. Y cuando hay una crisis macroeconómica en Argentina, sube la pobreza, sube la inflación y a todos nos va mal. Por eso hay que evitar eso. La verdad que no se puede explicar que en un país como la Argentina, totalmente superavitario en materia de alimento, haya hambre. Pero hay hambre, Ricardo, hace 15 años. No me digas que es un tema nuevo que haya hambre. Distributivo. De administración también. No, distributivo. Digamos, la sociedad argentina tiene que discutir si produce 400 millones, puede alimentar a 400 millones de personas, ¿cómo puede ser que haya 10, 12 eso lo millones que comentamos estén con pasando? La semana pasada Puede haber una sola persona que tenga hambre en nuestro Si país. vos partís de reconocer que el resultado de una política es un desastre y en eso estamos ¿Sabes todos lo que pasa? de Que acuerdo? todo el mundo te dice que la Argentina, y lo dijimos con María Belén la semana pasada, es un país riquísimo, tenés Por de supuesto, todo, hay por recursos supuesto, naturales, por pero supuesto. evidentemente... Pero nos están extrayendo toda la riqueza y llevándosela mal para afuera. o está Ese mal es el administrado. problema. Por eso los argentinos no comen, porque la pero no riqueza estás de acuerdo que hay administración una mala de la administración. No Digo, está a mal ver, administrado. Yo quiero decir dos o tres No, cosas. lo que te decíamos, Primero, te decíamos con María Belén, que pensamos también, y con mucha gente, que quizás ha habido una mala administración, porque no puede ser que aún... De hace años. De hace años, no de ahora. a ver, Hace 40 pero años, te tiro, por ejemplo, con este punto. Hace 40 años que en la economía argentina hay un modelo de cómo funciona el capitalismo argentino con ganadores muy claros y perdedores muy claros y políticas económicas que priorizaron la ganancia financiera a los acreedores internacionales, a determinados sectores monopólicos, en su momento a las privatizadas. Yo no estoy de acuerdo con que hay yo mala no estoy de acuerdo gente. con vos. Te pido un minuto. Yo No, no pero estoy para, de acuerdo con para. vos. Dejamos lo personal, respeto a lo personal, pero en lo económico y en lo político, evidentemente, tenemos... Perdón. Ahora tenés tu turno. Te dejo, tenemos claras diferencias. No, esto no es así. Hoy, la verdad es que la situación es bien distinta a lo que pasaba unos años atrás. En materia productiva, en materia de empleo, esto vamos a dejarlo bien en claro. Hoy, para mantener la paz cambiaria, para que el dólar esté estable, hoy se está perdiendo empleo industrial. Correcto, pero ¿Vos me sabés refiero a lo que algo le más cuesta? estructural, los 40 Pero digo, años. hablemos que el del dólar hoy. se movía, ¿Vos sabés Hugo? lo que le cuesta a un país, lo que le cuesta a cualquier país occidental sostener y crear un empleo industrial? Pero ¿cómo nos un explicamos la obrero cantidad de industrial? pobres que hay en la Argentina? ¿Cómo puede A ver. ser que en Argentina el gobierno se mantenga inerte Pero frente no a un estamos de escenario en acuerdo. donde, O sea, para sostener tranquilidad financiera, tranquilidad económica en materia de dólar, pierde empleo industrial, pierde empleo para la población? Porque favorece a otro sector. Hoy, Mira, pero esto desde- no pasó siempre en Desde el Argentina. año No te 76, muchos años, me voy a 76 redondear hacia el las cosas pasado que en están este diciendo sentido, me todos. parece que es un error. Desde el año 76 en la Argentina hasta el año 2003 se impuso sobre nuestra economía y sobre nuestra política, sobre nuestra cultura, un programa que podemos sintetizar utilizando esa palabrita neoliberalismo, que a algunos les gusta más y a otros les gusta menos, pero es una buena síntesis. Es verdad, en ese programa los capitales financieros esencialmente son los grandes ganadores y por ahí hay algunos socios menores vinculados a otros sectores. A veces, en el caso del modelo de Cambiemos, ni siquiera Claro, eso. son ellos solos. Entonces, a ver, ¿por qué hay tantos pobres y por qué pasa lo que pasa? A ver, llegamos al 2001-2002, con 50 y pico % de pobreza. Con la medición actual del INDEC, 60% de pobreza, cuando agarró a Néstor Kirchner el gobierno. Lo dejó
con las estimaciones más conservadoras, las que les gusta utilizar ahora, con menos de 28% de pobreza. O sea, se redujeron 33 puntos de pobreza entre el 2003 y el 2015. Digo, por eso, viste, agarrar la foto y hacer como que no pasó nada o contar toda la película como si en el medio no es verdad. ¿Qué pasó entre el 2003 y el 2015? Se revertió la dramática situación de avance de la desigualdad que también afectaba a la Argentina desde el año 76 hasta el año 2003. ¿Y qué pasó desde que asumió Macri? Se volvió a aquel pasado al que había instalado Martínez de Oce, que después continuó Cavallo con De la Rúa y hasta que se fue en el helicóptero. Iván, no, eso es lo que ha pasado. Y además lo han agravado. Iván se agarra la cabeza. Y no se puede como hace Iván. Déjalo hablar, Iván, por Perdóname favor, porque con ahora esto sí. termino de arreglar. No, pero que no redondea, Fernanda. No se puede, como hace Iván, mezclar peras con manzanas. Porque A ver, una cosa, déjalo contestar, porque por una favor. cosa es el gasto fiscal del Estado, que es en pesos, y la recaudación del Estado, que es en pesos, y otra cosa es el enorme déficit externo que ha generado este gobierno. A ver, Iván, este gobierno y los neoliberales acostumbran a decir que no se puede gastar compartamos, más. Ya lo dejo, Si no, él habla un montón y yo es la segunda vez que intervengo y me gusta terminar las ideas. Puede ser, es una idea que quiero terminar. Entonces, si vos, para cubrir una deuda en pesos, moneda sobre la cual sos soberano, porque tenés un banco central que la emite, los países tenemos soberanía monetaria. Vas a tomar una deuda en dólares, en una moneda que no emitís, que además te condiciona, Vamos con Iván, ¿te parece? constituyendo en un elemento de dominación que ir? después te viene el FMI como una espada de Damocles contra todos los argentinos. Entonces, digo, nada, ese berenjenal, que dejar hablar a todos, Fernanda, pero ¿sabes lo que pasa, María Belén? Vos no me querés dejar hablar, pero esta enorme patraña que le viene metiendo en la cabeza a los argentinos está en el origen de los enormes problemas que tenemos. Entonces, digo, nos quieren vender una teoría mentirosa que lo único que sirve es a garantizar el negocio financiero de los que están cobrando 70% de tasa, dolarizando los excedentes, porque así se lo permitió este gobierno, y llevándose la riqueza de los argentinos que hoy están dejando de comer Iván, ¿te parece? afuera. Vamos con Iván. 65.000 millones de dólares de Iván. deuda. Sí. Hay muchos puntos que va a decir Fernanda, pero creo que no hay desgracia más grande que la gente crea que la situación de la Argentina hoy se debe a el liberalismo o el neoliberalismo, digamos. ¿Qué es el liberalismo? Es el respeto de los derechos individuales de las personas. ¿Y en economía qué propone? ¿Qué Gasto derechos público, individuales? La déjame hablar, persecución ilegal, gasto el público espionaje, bajo. la Dejémoslo hablar, por favor. Gasto público bajo, escúchame, gasto público bajo, apertura de la economía, comercio libre, inflación baja, impuestos bajos, economía desregulada. Nada de eso ha tenido la Argentina en estos últimos 40 años, ni en el 76, ni en los 90, ni en los 2000, ni en los 80, mucho menos. El gasto se ha multiplicado por 6, la inflación por otro tanto, los impuestos y el déficit nunca se corrigió. Y la situación lamentable de la economía hoy es por haber abandonado ideas liberales, que en alguna época de nuestra historia nos llevaron a ser el primer país del mundo. Son todos economistas, ¿no es cierto? Y entienden el número. Cada uno tiene un tiempo prudencial, un minuto, ¿no es cierto? Sí, un Contado minuto por de reloj, cierre. acá lo vamos a poner, Exacto. para que cada uno haga un cierre, empezando por Iván, que fuiste el último que hablaste. Bueno, es muy mala la situación económica, no, simplemente es muy mala la situación económica. Lo que preocupa también son las diferentes propuestas para solucionarlo. Es cómo queremos solucionar este problema. Como lo ha solucionado el mundo civilizado, ¿sí? Con reglas claras, sensatez, ortodoxia, o controlando precios, emitiendo moneda, rechazando a los inversores externos. Eso nos lleva al caos y a más pobreza todavía. Aquí. Mis diferencias con los compañeros ¿Con que quién, tengo acá. ¿Con quién coincidís y con quién no coincidís? A ver, En tu déjame cierre. que yo elija el minuto. En que tu digo el cierre. minuto. Déjame lo que En tu diga. cierre, ¿no? Obviamente, no coincido en nada con Iván, porque además hay una trampa, que es que los liberales, cuando las políticas liberales empiezan a hundirse, aparecen diciendo, no, yo no tengo nada que ver, esto no es el verdadero liberalismo, con lo cual es medio difícil discutir eso. Pero con respecto a lo que plantean los compañeros que están acá hoy, casualmente sentados a mi izquierda, te voy a decir, No fue casual, la posición de la izquierda, del frente de izquierda, la izquierda socialista es muy clara en esto. Nosotros no embellecemos, podríamos discutir muchísimo, no acordamos con que los años del kirchnerismo hayan roto el periodo anterior muy duro que viene viviendo la Argentina desde hace 40 años. Pero esa es la discusión que menos me interesa en este momento. Tenemos que pasar a tus compañeras, por favor. Lo que más me preocupa Sí. es que
el planteo de no romper con el Fondo Monetario, sino vamos a reestructurar y entonces el fondo va a tener que aguantarse o un programa nacional y popular de redistribución del ingreso sin romper con el fondo, creo que es absolutamente utópico. No hay ninguna posibilidad de hacer un programa progresista para la Argentina que rompa este ajuste si no rompemos con el Fondo Monetario y suspendemos inmediatamente los pagos de la deuda. Fernanda. No, mira, aumento del desempleo, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, destrucción. Más de 10.000 empresas cerraron el año pasado solamente, 28 empresas por día durante el 2018, 140.000 empleos registrados, esencialmente industriales, destruidos. O sea, nada, del diagnóstico ya es innecesario porque la inflación, la devaluación, etcétera, etcétera. Lo que me parece que es lo importante es remarcar y dejar muy claro, señalar algunos lineamientos fundamentales de para dónde tiene que ir la Argentina después de diciembre del 19 cuando Macri se vaya, que es hacia un lugar donde los precios de los alimentos, de los medicamentos, de los servicios públicos que son un derecho humano, el costo de la vivienda, los bienes que son esenciales para sustentar la vida de todos los argentinos estén garantizados, recomposición de los salarios y de los ingresos, porque esto es un desastre, todo el mundo merece tener ingresos dignos, sobre todo cuando hay un esfuerzo del trabajo detrás que así lo justifica, y por supuesto reordenar este desastre en materia macroeconómica y financiera, el frente externo, el agujero de dólares que ha creado este gobierno y recuperar una política comercial inteligente, ¿no? Porque acá se habla... Tenemos que irnos a un móvil, por favor. Pero acá nos han invadido exportaciones y la política exportadora del macrismo, la verdad que no cae en 20% las importaciones. Vamos aquí. Creo que el por pecado la recesión. original... No sigue un agujero de 11.000 millones de dólares. No tienen respeto porque el pecado original es como un colegio, María Belén, tenés que entenderlo, es un colegio. Vamos entonces. Los invitamos para poder debatir e intercambiar con respeto. Sí. El problema que tiene este gobierno y por el cual encontramos este desastre al final de la gestión es que uno no puede hacer un programa económico pegando pedacitos de demandas empresariales y diciendo, bueno, este es el programa económico, los del campo quieren esto, los financistas quieren esto, los dueños de las empresas públicas quieren esto, les doy a todos y ese es mi programa económico. Este es el resultado de la idea absurda de que la suma de los intereses de distintas fracciones empresarias es un programa económico. Vamos aquí. El gobierno no entendió desde que asumió cuál es la realidad económica propia de Argentina. Argentina es un país muy especial y ha asumido una desregulación fenomenal de todas las principales variables macroeconómicas. Algunas necesitaban cierta descompresión, por ejemplo el tipo de cambio, el dólar definitivamente estaba muy regulado, pero lo cierto es que desreguló el mercado financiero y abrió la frontera, abrió la aduana en manera desmedida. Lo cierto es que el gobierno, desde que asumió con una política absolutamente desregulatoria, lo que hizo fue incrementar los desequilibrios que traíamos. Argentina tenía algunos desequilibrios macroeconómicos, este gobierno los profundizó y la verdad es que la herencia para el próximo gobierno será complicada. La responsabilidad es crecer. Para el próximo gobierno la responsabilidad es crecer y honrar los compromisos, no defoltear con nadie. Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a